oportunidad vamos a hablar un tema muy importante para nuestra carrera como es generalidades farmacológicas de odontopediatría. La exposición va a estar a cargo de mi compañera Ana Claudia Barros Zapata y que se dirige a ustedes es Ingrid Florita Hurto Castañeda. A manera de introducción, tenemos que el empleo inapropiado de los fármacos durante la infancia es uno de los factores conocidos que más contribuyen al problema de la aparición de resistencia. Cuando nos referimos a una resistencia farmacológica, decimos que es la reducción de la efectividad del fármaco para el tratamiento de una enfermedad y suele referirse a la resistencia que los patógenos han adquirido mediante la evolución. Hay personas que son resistentes a los antibióticos y muchas veces también lo prescriben los doctores en un uso irracional. La mayor parte de estos errores tiene su origen en que el profesional que ha prescrito los fármacos no ha tenido suficiente información relativa a ese medicamento. También otro factor importante que va a influir es el no poder contar con información clínica sobre anteriores episodios del niño o posibles alergias, así como los resultados de pruebas analíticas que se le hayan realizado con anterioridad. Es muy importante al momento de tener la consulta odontológica preguntar al apoderado del niño si es que padece alguna enfermedad actual o si tiene alguna alergia a algún medicamento. Esto es muy importante ya que lo tenemos que notar en la historia clínica y tenerlo en cuenta para el momento de la consulta odontológica. A manera de definición, de forma general tenemos lo que es la farmacología y farmacología pediátrica. La farmacología general es la ciencia que estudia las propiedades de los fármacos, que también nosotros lo conocemos como drogas o medicamentos, además de su uso racional en los seres vivos. En la farmacología pediátrica se va a denominar así a la ciencia que estudia las propiedades de los fármacos, pero en la población pediátrica, es decir, en una población específica. Para ello, se requiere del conocimiento relacionado a las etapas de crecimiento y maduración. Es importante tener en cuenta que el niño está en constante desarrollo y por ende también sus órganos. El objetivo principal es realizar un uso racional de los medicamentos comúnmente utilizados en la práctica odontológica pediátrica. Dos aspectos importantes a considerar tenemos que se debe conocer la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos en el niño. El odontopediatra debe ajustar la dosis a la edad y características fisiopatológicas del niño. Cuando nos referimos a lo que es un fármaco, el principio activo en sí va a ser el fármaco, que va a ser el responsable de tanto una terapeuta, de un tratamiento terapéutico o por ende también hay unas reacciones adversas. Y también va a constar otra parte que es el excipiente, que va a ayudar a mantener al fármaco en forma correcta para que pueda llegar al órgano para poder realizar su efecto. Se dice que un excipiente siempre va a tener una reacción adversa, más no va a ser de momento terapéutico, porque si no se convertiría en un fármaco. Es muy importante tener en cuenta esas dos partes. Luego, en lo que se hace referencia a la farmacocinética, debemos conocer que la absorción de esos fármacos administrados en niños puede ser muy variable dependiendo del pH gástrico, la mortalidad intestinal o el riesgo tisular que pueda presentar. En referencia a la farmacodinamia, comprende el estudio del mecanismo de acción de las drogas y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o farmacológicos de las drogas. Acá podemos observar un cuadro comparativo de la farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética, como ya lo decía antes, es la rama de la farmacología que estudia el paso de las drogas a través del organismo. Es decir, los procesos de absorción, distribución, transporte, metabolismo y excreción de los fármacos, que comúnmente ya conocemos que es el famoso LAT. Y luego la farmacodinamia estudia los efectos farmacológicos de las drogas y el mecanismo de acción de las mismas a nivel molecular. En otras palabras, la farmacocinética, como ya el mismo nombre lo dice, cinética, se refiere a lo que es movimiento. Entonces, esto va a ser que estudie el movimiento del fármaco en el interior del organismo y cómo va cambiando por efecto de esto. Dicho de otra forma, imaginemos que yo me tomo un medicamento, una pastilla, mi cuerpo lo va a absorber.
pasará al torrente sanguíneo, desde ahí se va a distribuir y se va a metabolizar. Y por ende, posteriormente, se va a eliminar. Y a ese proceso se llama la excreción del medicamento. En otras palabras, estudia lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Cuál es un Aquí les voy a dejar un video para poder reforzar lo que ya estaba mencionando sobre lo que es la farmacocinética. ¿Cuál es un fármaco será sometido en su paso por el organismo? Los pasos que atraviesa el fármaco son liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Liberación es un proceso mediante el cual un principio activo presente en una forma de dosificación llega a estar disponible para su absorción. La liberación de los fármacos va a depender de la forma de dosificación, si es sólida o líquida. Si es sólida pasará por desintegración y desagregación hasta llegar a un fármaco en solución. Tipos de liberación: inmediata y modificada. Se diferencian en la velocidad y el lugar de liberación, debido a un diseño de formulación particular o un método de fabricación especial. Absorción es la transferencia de un fármaco desde el sitio en que se administra hasta el torrente sanguíneo. Según sus propiedades químicas, los fármacos se pueden absorber desde el tracto gastrointestinal. La absorción de un fármaco depende de diversas características, como las físico-químicas del fármaco, de la preparación farmacéutica, del lugar de absorción. La absorción implica el paso a través de las membranas de las células por diferentes mecanismos, como el transporte pasivo y el transporte activo. Distribución. El fármaco disuelto en la sangre pasa desde los capilares a los tejidos a favor del gradiente de concentración. Esto depende de las características del fármaco, como el tamaño de la molécula, la liposolubilidad, grado de ionización, del grado de unión a las proteínas plasmáticas, del flujo sanguíneo, etc. Un fármaco muy liposoluble accederá más fácilmente a órganos como el cerebro, el corazón, el hígado, más despacio en el músculo y con mayor lentitud a otros tejidos poco irrigados. Cuando la concentración plasmática disminuye, el fármaco pasa de nuevo desde los tejidos a los capilares a favor del gradiente de concentración. Como podemos apreciar el video, ahí nos habla un poco más sobre la farmacocinética. Y para reforzar, antes de pasar a esta diapositiva sobre lo que es la farmacodinamia, como ya decía, la farmacocinética es lo que el organismo hace al fármaco. En cambio, en la farmacodinamia es lo que el fármaco hace hacia nosotros. O sea, imaginemos como el ejemplo que les dije antes, imaginemos que yo me tomé la pastilla, el fármaco que me tomé llega al órgano diana y ahí va a interactuar con los receptores celulares, que va a ser la capacidad del fármaco en producir una respuesta, los mecanismos de acción para el cual va a producir. El órgano diana tiene la capacidad de realizar un estímulo en específico. Bueno, aquí vemos que debemos tener en cuenta al momento de prescribir la edad, el peso, la talla, el estado de salud actual o enfermedad. Esto es muy importante para ver en cuanto a la edad, peso y talla para la dosificación del medicamento que vamos a administrar. La falla de estos ajustes puede llevar a un tratamiento inefectivo o a la toxicidad del medicamento. ¿A qué nos referimos a toxicidad? Vamos a referirnos a efectos adversos en un tejido u organismo que se debe haber producido por una sobredosificación. Actualmente, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos tener en cuenta ciertos requisitos al momento de prescribir un medicamento. Como primer paso, tenemos que definir el problema del paciente por el cual lo estamos atendiendo. El segundo paso, vamos a especificar el objetivo terapéutico, qué es lo que nosotros deseamos conseguir con el tratamiento. Como tercer paso, tenemos que comprobar si el tratamiento es adecuado. Vamos a comprobar la efectividad y la seguridad. Esto vamos a hacerlo basándonos en las evidencias científicas. El otro paso es comenzar con el tratamiento. El quinto paso es dar información, instrucciones y advertencias, porque también tenemos que tener en cuenta que también hay factores, reacciones adversas.
y vamos a supervisar y en todo caso, si hay una reacción adversa o hay algún inconveniente, vamos a suspender el tratamiento. Si nosotros tenemos en cuenta todo esto momento al momento de prescribir un medicamento, vamos a asegurar que el paciente reciba la medicación apropiada a sus necesidades, de acuerdo a la enfermedad con la que padece o lo que estamos atendiendo. En una dosis correspondiente por un periodo de un tiempo adecuado y el menor costo para el paciente. Porque si bien es cierto, hay personas que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir un medicamento y por ende no siguen el tratamiento. Aquí vemos una clasificación de la edad pediátrica según la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante tener esto para el momento de la dosificación. Vemos que recién nacidos prematuros van a ser los nacidos con menos de 38 semanas de edad gestacional. Tenemos los neonatos o recién nacidos hasta el primer mes de vida, que son de los 0 a 27 días. Los lactantes e infantes desde los 28 días hasta los 23 meses. Tenemos niños de 2 a 11 años que están que se llaman párvulos preescolares o edad escolar, que los clasifican así, y los adolescentes desde los 12 hasta los 16 años. Aquí seguimos con lo que es la farmacocinética. Como ya decía, que era la rama de la farmacología que estudia el paso de las drogas a través del organismo en función del tiempo y la dosis. Como ya conocemos lo que es el ATMA, la liberación, la absorción, la distribución y el metabolismo. En cuanto a lo que hablamos de la liberación, es el proceso por el cual un principio activo presente en una forma de dosificación llega a estar disponible para su absorción. Y esta liberación del fármaco va a depender de la forma de dosificación, que puede ser sólida, como son las tabletas, las cápsulas, y líquidas, como tenemos los jarabes. En cuanto a lo que es la absorción, tenemos que tener en cuenta algunas características por la vía de administración que vamos a realizar. En la vía cutánea, muy permeable, es mucosa bucal. En la vía intramuscular va a ser absorbida variable en el neonato. Como vía rectal, la mucosa muy vascularizada, tenemos mucosas muy vascularizadas. En la vía oral, el pH luminal gástrico variable, mayor grosor de la mucosa gástrica. Como absorción intestinal, la madurez mucosa intestinal y la presencia de alimentos puede alterar dicha absorción. Como distribución y excreción, el mayor volumen de los líquidos extracelulares modifica la distribución de los fármacos, en especial de los hidrosolubles. Y por último, en el metabolismo vamos a tener que las mayorías de las reacciones metabólicas son inmaduras en cuanto más pequeño es el niño. Aquí es importante tener en cuenta lo que es la absorción. Se dice que debido a que el pediatra, la vía más utilizada es la vía oral, donde la absorción acontece en la mucosa del estómago y el intestino, esta se ve afectada por varios factores, como es la acidez gástrica y la función biliar. En la acidez gástrica, el pH gastrointestinal, estuve leyendo que llega a sus niveles alcanzar como un adulto pasado los 3 años de edad. En cuanto a su función biliar, los neonatos tienen el desarrollo incompleto, desfavorece la absorción de fármacos liposolubles y en los niños ya está desarrollado. Ahora voy a dar el paso a mi compañera Ana Claudia. Ya. Ya. Seguimos con farmacología en odontopediatría, donde decimos que el paciente pediátrico no puede ser considerado como un adulto. Y esto va a cobrar mucha importancia en la farmacología, donde los medicamentos que vamos a utilizar, como la dosis, van a ser específicos para cada paciente. Y vamos a administrarlos según la edad, el peso y entre otros factores. Ya, al elegir un medicamento,
en el paciente pediátrico debemos considerar algunos puntos, como lo son. Debemos considerar de que el medicamento se pueda encontrar en dosis pediátrica, ya que como sabemos no todos los medicamentos vienen ya en sus dosis pediátricas. Debemos escoger vías que sean más factibles o más fáciles de medicar con un niño. Por ejemplo, actualmente los comprimidos no son fáciles de administrar y especialmente en lo que es un niño muy, muy pequeño. Entonces, en el cual vamos a preferir, en este caso, el uso de las gotas, de algunos supositorios, jarabes, suspensiones, entre otros. Otra es las características del paciente individual, donde vamos a considerar la edad, el peso y la masa corporal. También debemos ver si es que si presentan algunas patologías de base que pueden interferir con algún medicamento. Debemos ver también si el paciente está ingiriendo algún otro medicamento. Hay que considerar que este paciente, que el paciente pediátrico en este caso, se encuentra en crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, van a haber algunos medicamentos que pueden afectar estos factores, como por ejemplo, cómo es el efecto que produce la tetraciclina a nivel dentario y a nivel óseo. Que si bien es cierto, se da aquí una coloración permanente de los dientes y también hay una inhibición del desarrollo óseo de los niños. O por ejemplo también los tratamientos de corticoides, que estos pueden alterar lo que es el desarrollo del paciente. Por último, debemos considerar la compra del medicamento, lo cual va a tomar mucha importancia de acuerdo al nivel socioeconómico en que estamos trabajando. Va a ser un parámetro a considerar al indicar un medicamento. En la dosificación de los fármacos en la infancia podemos realizarlas de dos maneras. La primera, que es mediante la tabla que relaciona la edad de los niños con la dosis adulta. En la edad, tenemos aquí la edad de los 6 meses y la dosis adulta. Por ejemplo, en los 6 meses vendría a ser la quinta parte de la dosis del adulto. En un año vendría a ser la cuarta parte de la dosis adulta. En 3 tendríamos la tercera parte de la dosis del adulto. A los 7 años y medio, la mitad de la dosis del adulto. Y a los 12 años ya vendría a ser la totalidad de la dosis del adulto. Y la segunda manera de la dosificación viene a ser ajustando la dosis del medicamento por kilogramo de peso del niño. Aquí debemos dosificar siempre en unidades los medicamentos como mililitros, centímetros cúbicos o también o gotas. Tenemos aquí unas equivalencias a lo que son las cucharadas en los que podemos dar el medicamento, ¿no? La cuchara supera, que equivale a 7.5 centímetros cúbicos, la cuchara de café, que equivale a 5 centímetros cúbicos, y la cucharada de moca, que equivale a 3 centímetros cúbicos. Dentro de este tema también tenemos lo que son los grupos de los fármacos. El primero que vamos a hablar es sobre los antibióticos en odontopediatría, que esos van a ser sustancias químicas producidas originalmente por lo que son los microorganismos y van a retardar o destruir el crecimiento de los mismos. Estos medicamentos van a constituir el segundo grupo más ampliamente usado en lo que es la práctica odontológica. Antes de indicar un antibiótico hay que tener en cuenta un diagnóstico claro y también una indicación precisa. Y esto hace importante ya que debido a su uso excesivo, muchos ya se han vuelto resistentes a ciertos antibióticos. Para la elección correcta de un fármaco antimicrobiano, debemos tener en cuenta la etiología, sumada a esto, las enfermedades y las características del enfermo. Y aquí hemos investigado algunos antibióticos y tenemos dos clasificaciones, las de mayor uso y las de menor uso. Las de mayor uso en odontología son la amoxicilina, también la amoxicilina más el ácido clavulánico, la eritromicina y la
espiramicina. Y los antibióticos de menor uso van a ser la citromicina, la claritromicina, la clindamicina, la cefalexina, cefadroxilo y cefuroxima. Otro grupo es el grupo de los analgésicos y los antiinflamatorios. Estas drogas que son analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias no esteroides, más conocidas como AINES, y también se les denomina tipo aspirina, van a ser un grupo de agentes con diferente estructura química. Aunque tienen como efecto primario el poder inhibir la síntesis de las prostaglandinas a través de lo que va a ser la inhibición de la ciclooxigenasa. Y van a tener dos indicaciones que hemos encontrado. La primera, que es para procesos infecciosos que comprometan más allá de la pieza dentaria, como podrían ser la pericoronaritis o algún otro traumatismo. Y las complicaciones de caries, como los pólipos pulpares o accesos marginales. En este caso, su uso va a ser relativo y normalmente no requieren de uso del analgésico, porque con la trepanación o la extracción ya se habría solucionado la causa del problema. Pero de todas maneras, se debe considerar su uso en todo caso de que solo se realice la trepanación y y pasemos a lo que es el periodonto. En estos casos solo se indicaría para el caso del dolor. Las propiedades de los AINES, estos medicamentos van a ser analgésicos, antipiréticos y también antiinflamatorios. Se dice también que casi todos los AINES tienen estas cualidades, pero en algunos casos están más acentuados que en otros. Y estos medicamentos se van a usar principalmente para el caso de exodoncias y de pericoronaritis. Tenemos algunos AINES que encontramos como son la propifenazona, el metamizol, diclofenaco, ibuprofeno, acetaminofén o lo que se conoce como paracetamol y el ácido acetilsalicílico, que hemos investigado y se dice que el uso de este medicamento solo está autorizado o sea, se usa más en los pacientes mayores de 16 años como un analgésico y como un antipirético, y que por debajo de esta edad está contraindicado debido a la posibilidad de que puedan presentar una serie de efectos secundarios que no pueda tolerar lo que va a ser la población infantil que estamos viendo en este caso. Pero sin embargo, en algunos casos se dice de que este medicamento, el ácido acetilsalicílico, puede usarse, porque no es que nunca podamos usarlo. Hay casos en los que es necesario usarlo, como por ejemplo en algunas enfermedades como lo que va a ser la artritis idiopática juvenil o la enfermedad de Kawasaki. En estos casos sí se puede indicar este medicamento. Otro grupo van a ser los antivirales, que van a ser un tipo de fármaco usado para tratar infecciones producidas por virus. Estos se van a usar generalmente en niños que presentan gingivostomatitis herpética primaria, y el problema aquí es que el niño no come ni se cepilla por el dolor y por eso se ven gingivitis asociadas. Aquí se van a dar analgésicos, dieta blanda y también reposo. Los antivirales se dan más que nada en niños inmunocomprometidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a significar que el sistema inmunitario, que es el encargado de evitar las infecciones, está debilitado y no cuenta con las defensas necesarias para que pueda luchar contra estos microorganismos. Por lo tanto, ellos tienen mayor riesgo a poder contraer lo que son infecciones por algunos virus, bacterias, hongos y parásitos. Y por esto es ideal aplicar pomadas lo antes posible para que, en este caso, más que nada cuando hay un herpes recurrente. Tenemos dos antivirales, que es el aciclovir tópico y el oral. El tópico, que lo encontramos en una presentación de un ungüento o una crema dérmica al 5%, y su dosis vendría a ser 5 veces al día por 5 a 10 días. Y también tenemos
el aciclovir oral, que van a ser comprimidos de 200 miligramos y una suspensión de 200 miligramos sobre 5 mililitros, y en pacientes mayores a 2 años, la dosis sería de 200 miligramos cada 4 horas, a excepción de la noche, por un periodo de 5 días. En menores de 2 años, sería 100 miligramos cada 4 horas, a excepción de la noche, por 5 días. Y la presentación comercial en la cual podemos encontrarlo es por el Sovirax, Eurovir y también el aciclovir. También esto se puede usar o aplicar en pacientes con patologías de base o pacientes inmunocomprometidos y asesorados por un médico debido a las reacciones adversas medicamentosas que pueden presentar. Algunas de estas son el RUS cutáneo o erupciones cutáneas, pueden haber efectos gastrointestinales, reacciones neurológicas reversibles como la confusión, alucinaciones, temblores, agitación, somnolencia, psicosis y convulsiones. También la disminución de índices hematológicos como la anemia, la trombocitopenia y la leucopenia, y por último la fiebre. Los antimicóticos van a ser sustancias que van a tener la capacidad de evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso provocar su muerte. También se ve en pacientes inmunocomprometidos o que están bajo tratamiento con antibióticos por un periodo prolongado. El problema aquí va a ser que la micosis se puede ir a la vía digestiva y esto va a ser grave. La micosis es una enfermedad infecciosa que es producida por hongos microscópicos y estos pueden afectar a cualquier parte del organismo. Algunos antimicóticos son la nistatina, el miconazol y el ketoconazol. Tenemos el último grupo, que van a ser los anestésicos locales, los cuales son un grupo de fármacos que van a causar una pérdida temporal de la sensibilidad en una área pequeña del cuerpo, pero sin presentar lo que es la pérdida de la conciencia. Estos son seguros siempre y cuando sean administrados en dosis justas y deben ser administrados por peso. En una próxima exposición ya algunas compañeras van a explicar ese tema. Y van a tener algunas contraindicaciones, como son los anestésicos de larga duración, que solo se usan en cirugías por el riesgo de la toxicidad y porque se aumenta el riesgo de que los niños puedan provocarse heridas al morderse debido a la anestesia. La anestesia de corta duración, ya que dura muy poco, y las de tipo éster, que pueden causar reacciones alérgicas. Las complicaciones en la anestesia local tenemos que pueden haber hematomas, infecciones, daños del nervio que pueden ser causados por la aguja, pueden haber trismos y por último la rotura de la aguja en el tejido blando para algunas maniobras bruscas realizadas. En odontología, las que más se usan van a ser la lidocaína y la mepivacaína, debido a que son de acción intermedia y son las que más elegimos. Y tenemos también la tetracaína, que se usa para una acción tópica y es de acción prolongada. Por último, tenemos las recomendaciones para la anestesia local en niños. Debemos escoger siempre un anestésico local con una menor concentración y que esté asociada a un vasoconstrictor. Si optamos por un anestésico local sin vasoconstrictor, debemos reducir la dosis a un 30%. Debemos seleccionar la dosis para cada procedimiento y también para cada paciente. Debemos dar preferencias a técnicas infiltrativas por el riesgo de una inyección intravascular, que en niños, ya que en este caso que estamos tratando con niños, hay un mayor riesgo de que esto pueda suceder, ya que el niño tiende a moverse y es más difícil poder colocar en ese caso la anestesia. Por lo tanto, se recomienda que podamos usar la técnica infiltrativa en la medida que más se pueda. También realizar aspiración previa inyección. Al momento de que estamos inyectando el anestésico, ir realizándolo lentamente, lo cual va a poder permitirnos ver cualquier reacción que el paciente pueda tener y por tanto, si el caso la amerita, podemos detener el procedimiento. Y
también el paciente sedado que esté bajo el efecto de algún ansiolítico o algún sedante, debemos disminuir la dosis aproximadamente a la tercera parte de la dosis actual. Esto es porque se produce una interacción entre el anestésico local y el sedante. Y en general el niño que está bajo el efecto del sedante está más sensible al efecto de la anestesia local. Gracias.